Roger Tejada, actual ministro de Gobierno, para analizar el tema desde la égida o perspectiva del Ejecutivo, quien ayer a eso de las 8:45 anuncia esta medida. Ante todo, gracias por acompañarnos, ministro. Gracias, Icar, gracias, Castalia, y buen día a todo el país. Hay varias salidas, pero el Ejecutivo presenta esta después de una semana de situaciones que se están registrando. Empecemos por este punto, ministro. Sí, el día de ayer el presidente de la República hace un mensaje a la nación donde establece una posición, una salida importante, o de escuchar al país, un gobierno de diálogo, un gobierno de escuchar al pueblo, a la gente. Te puedo indicar, Icar y Castalia, que luego del mensaje a la nación del presidente Cortizo, se reúne y se convoca al Consejo de Gabinete. Por una cantidad de horas importantes, el Consejo de Gabinete procede a aprobar 2 puntos dentro de la agenda. El primero es un proyecto de ley y se autoriza al ministro de Comercio e Industrias, el ministro Alfaro, para que lleve el día de hoy a la Asamblea Nacional de Diputados, al órgano legislativo, el proyecto de ley que de alguna manera prohíbe, tira abajo, para hablar muy claro, tira abajo las concesiones en trámite, en proceso, por prórroga, por vencimiento. Es importante porque ayer vimos un listado importante. ¿Las 15 que están en firmes también? Es correcto, Icar. Ayer se ha hecho una publicación entre 15 a 16 empresas y decían, pero es que estas empresas quedan con vida. No, Icar, porque la explotación, la extracción, el transporte, todo esto, y vuelvo y repito, en proceso, en trámite, en vencimiento, en prórroga. Por eso es importante poder conocer el contenido del proyecto de ley, porque muchos se avanzaron o se adelantaron en decir es que quedan algunas vivas. A ver, tumba todo. Correcto, ¿Es Icar. retroactiva la iniciativa? Correcto, Icar. Es una acción fuerte, es una acción contundente. Ayer, en horas de la noche, me señalaban es que están dejando algunas sí y otras no. Icar, este proyecto de ley que va a presentar el ministro de Comercio e Industrias el día de hoy es contundente. Tumba todos estos trámites y estos procesos. A ver, esto en cuanto a esta medida, la de, desde el Ejecutivo presentar el Legislativo esta iniciativa de declarar prácticamente esta moratoria que usted dice que arrasa con todo. Pero a ver, semanas atrás, a tambor batiente, ministro, a tambor batiente, primero, segundo, tercer debate, habilitaron el viernes la prueba en tercer debate, lo sancionan en menos de 3 horas, aparece en Gaceta. Y ahora una consulta popular. Bueno, Icar, es importante lo que tú estás señalando. Hemos escuchado a los gremios, a los sindicatos, hemos escuchado de igual manera a grupos organizados, maestros, diversos grupos que están en las calles. Y ellos han indicado que la voz del pueblo debía respetarse. Y la voz del pueblo debía respetarse a través de una consulta popular. Y es lo que ha decidido el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, una consulta popular. En el Código Electoral, en el artículo 385, 386, 387, vamos a encontrar lo que es la consulta popular del referéndum y del plebiscito. Y ahí lo va a desarrollar y establece importante... Pero eso no es estirar más la crisis. Yo he escuchado gente, y yo sé que constitucionalmente el presidente, y hemos escuchado al ex magistrado, puede convocar. Pero los tiempos ameritan una salida inmediata. Esperar hasta el 17 de diciembre, ministro, cuando todo Panamá ha salido a las calles a decirle al presidente, no queremos el contrato. He escuchado gente decir, pero es que ya la gente no necesita plebiscito, no necesita consulta, se lo está diciendo. O sea, por ley ustedes tendrían que convocar a esto. No podía el presidente simplemente analizarlo con el gabinete y llevar la norma a la asamblea o la ley a la asamblea. Vamos a explicarlo. Yo creo que has hecho una pregunta para poder hacer docencia. La gente dice, ¿para qué ir a esperar el 17 si le estamos diciendo que no queremos el contrato? O sea, ¿se podía tomar esa decisión? No se podía tomar, Castalia. Importante. Vamos a explicar inmediatamente. Esto es un contrato ley de la República. No es una ley común ordinaria, es un contrato ley que establece procedimientos, establece condiciones. Ya diversos abogados han expresado la situación jurídica. Ya existe una demanda, es más, no existe una, existen varias demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, que ya 2 han sido admitidas. Han sido admitidas en cuestiones de forma.
Ahora viene el procedimiento que está establecido, por supuesto, ya en el Código Judicial, y de ahí viene entonces una decisión de fondo. Se darán los traslados debidos al procurador de la administración, al procurador de la Nación. Esos son los procedimientos que establece la Constitución Nacional de la República de Panamá. No puede el presidente con una firma tumbar un contrato ley. Es importante mencionar que cada órgano debe jugar su tarea y su rol. El órgano judicial va a revisar la advertencia o en este caso la acción de inconstitucionalidad. El presidente de la República, a través de un referéndum, a través de una decisión popular y a través de un proyecto de ley que hoy también va a la Asamblea Nacional, donde hablamos de las futuras y presentes concesiones, de las futuras concesiones del gobierno nacional y por otro orden de ideas, la Asamblea Nacional también tiene iniciativas legislativas, así que cada uno jugará su papel y su rol. A ver, ministro, los tiempos son fundamentales. Uno, porque se está acabando ya este periodo ordinario y legislativo. Todo parece indicar, y le pregunto a usted que fuera parte del gabinete, todo parece indicar que hay que llamar a sesiones extraordinarias por los tiempos. Uno, dos, la gente está en la calle, la gente está cerrando todavía. Esperar hasta allá, como iniciativa del legislativo, cuando se está diciendo claramente en una semana, derogación total del contrato y moratoria total vía ley de la República. ¿Los tiempos cómo están? Primero acabamos de explicar el tema de la situación legal, la situación jurídica. Eso es lo primero en cuanto a los tiempos. Lo otro que me preguntaban anoche, a hora extendida, que por qué a diciembre. Debemos indicar que es un referéndum. El Tribunal Electoral debe y tiene la responsabilidad de hacer un proceso para establecer e instaurar ese referéndum. Eso no se puede hacer en 1 o 2 días, es imposible. El Tribunal Electoral requiere no menos de 30 días para poder hacer un proceso de esta envergadura. Es un referéndum. Voy a hablarte de una consulta popular. Debe el Tribunal Electoral establecer el procedimiento, si llámese plebiscito, llámese referéndum, es una consulta popular. De estricto cumplimiento. De estricto cumplimiento. El presidente Cortizo ha señalado al país que se compromete al resultado de ese referéndum, pero muchas cosas pueden pasar en el camino. Tenemos, y también ha dicho el presidente, que va a respetar la decisión emanada del órgano judicial, que es otro órgano del Estado. Sin embargo, las decisiones deben tomarse de manera correcta sin violar la Constitución, sin violar la ley, a pesar de la situación que vemos en este momento. Hay un panorama económico complejo, tomando en cuenta que ya conocedores en la materia están hablando de lo que implica que Panamá diga no a este contrato. Y son las implicaciones económicas que tiene que asumir el país. O sea, yo lo que he entendido ayer de la decisión que ha tomado el presidente es: ustedes no quieren el contrato, ustedes toman la decisión y el país asume las consecuencias. Y las consecuencias que nos están advirtiendo es que el país tiene que asumir un costo multimillonario para compensar a la empresa cuando el gobierno le diga: ¿sabe qué? El pueblo habló, deme este contrato que se lo tengo que pagar. Hay gente que está hablando ya de que son 40.000 millones de dólares lo que representa el presupuesto de al menos 3 administraciones. O sea, ¿de verdad vale la pena asumir ese riesgo hasta allá? O sea, ¿en base a qué tomaron incluso esa decisión? O sea, palabras más, palabras menos, ministro. Ustedes han dicho: yo tiro la pelota, pateen ustedes y asuman las consecuencias. Esa es la lectura que hay que hacer de la decisión que se ha tomado ayer. Es una decisión muy difícil que tenemos que entender bien cuál va a ser sus implicaciones, pero que tiene un costo político, ministro, y el costo político está en las calles con una crisis que no se termina. Mira, Castalia, en estos momentos es la institucionalidad, la democracia del país, el Estado de Derecho, la gobernanza, más allá de cualquier situación política. Yo les quiero indicar que en el año 1977 se hizo una consulta pública. Luego en el año 2006 se hizo una consulta pública. Guillermo Endara Galimani, para ver un tema de reforma de la Constitución Nacional, buscó hacer también una consulta pública. Se han hecho diversas consultas públicas para los tratados, para el canal, para buscar una reelección, en este caso a nivel política. Se ha respetado la decisión. El presidente Cortizo ha indicado que el pueblo hable y tome la decisión. Tú hablaste algo para terminar la idea y ser muy puntual. Yo estoy muy preocupado, no como ministro de gobierno, estoy preocupado como panameño, sobre el futuro, sobre lo que va a venir. Tú acabas de hablar de 40.000 millones de dólares, es mucho más. Son muchas demandas de arbitraje. Son fondos y riquezas que se tienen en este momento, dividendos, impuestos, ocupaciones, posiciones laborales. Te hablo de fuentes de empleo en tu provincia, en la provincia de Coclé.
Yo estoy muy preocupado por lo que va a originarse. Y no voy a hablar de eso todavía porque eso vamos a tener que definirlo en esta consulta pública. A ver, les faltó... Sin embargo, termine la idea. Sin embargo, Castalia y Car, el desenlace va a ser letal para la finanza del Estado. Yo incluso, Castalia, y no lo he dicho en ninguna entrevista, pero podríamos caer en una quiebra técnica. El país pudiese entrar en una quiebra económica, una quiebra técnica. Pero ustedes no previeron eso. ¿Por qué le digo y por qué le pregunto al ministro? Porque usted primero firma el contrato de la forma así y ahora están dándose cuenta que ahora vamos a consultar. Porque ahora hay unas implicaciones. Esa pregunta es importante, Icar. Mira, nosotros no generamos una nueva concesión. No es un nuevo contrato. No es una nueva relación jurídica entre el Estado o el gobierno y esta empresa. Es una concesión, un proyecto que tiene más de 20 años de existencia. No es una decisión del gobierno de tomar las consecuencias, de aceptarlas y recibirlas. La decisión estoica del presidente Cortizo fue hacer lo correcto y regularizar lo ilegal o lo que no estaba bien. Esa fue la única decisión que se tomó. Ahora, yo he estado revisando todas las publicaciones, las redes sociales, desde el 10 de octubre a la fecha, desde el 10 de octubre, y todas las publicaciones de los que están en las calles señalan, vamos a una consulta pública y que el pueblo decida. Somos 4 millones de panameños y panameñas. Desde el 10. Desde el 10 de octubre. Y el presidente ayer, luego de revisar todo, los ministros de Estado observan la situación y hacemos el anuncio de estar de acuerdo, de aceptar la consulta pública. Pero las implicaciones económicas igual, por X o por esta, son negativas para Panamá, porque si olvidémonos del escenario de la consulta popular, si la Corte Suprema de Justicia mañana decide declarar inconstitucional Minera Panamá, igual puede demandar, igual entramos en un arbitraje, pero a diferencia de este escenario no tenemos las implicaciones sociales, políticas y económicas que tenemos hoy día, porque hoy día no estamos hablando de que tengamos que parar la empresa. Hoy estamos hablando de que el país tiene una mala imagen, de que todo está cerrado, de que hay pérdidas millonarias. ¿No es más fácil esta vía de esperar y que la Corte Suprema de Justicia entre a debatir como prioridad la inconstitucionalidad o no de este proyecto? Mira, y lo reitero, vamos a respetar como responsables de la justicia. Vamos a esperar y vamos a respetar la decisión de la Corte Suprema de Justicia como un órgano independiente del órgano ejecutivo. Yo te quiero indicar en este momento que existen diversas demandas por diversas razones y por diversos motivos. Vamos a revisar con mucha atención cada uno de los pronunciamientos. Se va a respetar la decisión. Sin embargo, ya es hora, y yo voy a pedírselo a la población, a los diversos grupos, primero, que ya está la demanda de inconstitucionalidad, o varias demandas de inconstitucionalidad. Segundo, el presidente de la República ha hecho o ha materializado lo que el pueblo ha pedido, una consulta pública. Pero ahora lo ha establecido, Icar. Es la salida. Es la salida. Le pidieron al presidente dar una salida y él ha dado con firmeza. A ver, usted está hablando de la posibilidad de una quiebra técnica como Estado panameño. Bueno, Icar, estamos hablando que las demandas de arbitraje pueden, sin lugar a dudas, estar por el orden de 3 veces o 4 veces el presupuesto general de la nación. Ministro, ¿desde cuántos meses atrás los sectores se habían movilizado diciendo no a ese contrato? Meses atrás. La acción del legislativo a tambor batiente, la acción del ejecutivo de firmar, de sancionar y de publicar. Y ahora estamos en este problema. Icar, vamos a ir entonces a los antecedentes. Ajá. Y vamos a la salida. Tengo que hablarte de los antecedentes y la salida. Como antecedente, Icar, recuerda, escuchamos y se abrió un proceso de consulta. Recuerda que estuvimos por más de 20 días, incluso en el área de Donoso, en Coclecito, no podemos olvidarlo. ¿Qué se decía en esas consultas? Se escucharon. ¿Pero qué se decía en esas consultas? Yo estuve allí. La gente decía que no, ministro. Los campesinos decían que no. Yo traje aquí a los campesinos de Donoso y dijeron aquí no queremos el contrato. ¿Qué decía la gente?
hicieron recomendaciones, recuerda, hablaban del enclave colonial, de expropiación. hablaban de la expropiación, hablaban de la concesión, de la explotación aérea de tierras, de áreas anexas. Se hicieron la reforma. Yo tengo que hablar de los antecedentes. Y luego de allí, que se hacen las correcciones o se hacen las subsanaciones. Esa es la historia, esa es la cronología. Ahora le piden al presidente, escuche, esto es lo que está solicitando el presidente, una consulta popular. Bien, ministro, la salida no es fácil. No solamente lo está diciendo usted, varios sectores están claros de que el escenario es muy complicado. Y el escenario es muy complicado porque la lectura que muchos estamos dando es que muchas de las movilizaciones ya ni siquiera son en contra del contrato, es en contra del gobierno. Y el escenario se complica aún más. ¿Qué esfuerzo está haciendo el gobierno para hacer los puentes que se necesitan para poner un alto a la crisis actual? Y que se sienten los voceros de los que tengan que ver. Maestros, profesores, educadores, el Suntrack, el SAL de las redes, que es un grupo nuevo que ha aparecido ahora, el Panamá sin minería. O sea, ¿qué esfuerzo se está haciendo desde el Ejecutivo para poder hacer esos acercamientos? Ya hemos estado generando reuniones importantes. Nos hemos reunido con diferentes medios, nos hemos reunido con empresarios, con el sector empresarial del país. Hoy hay reuniones importantes con la iglesia y de igual manera nos vamos a reunir con los trabajadores, con los sindicalistas, con los gremios, con los maestros. Nos vamos a reunir con todos los sectores para llevar un mensaje. El país necesita recuperar la paz social. El presidente de la República va a escuchar y va a respetar la voz del pueblo y de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual muchos sectores nos han indicado, nos mantenemos en vigilia. Nos mantenemos en vigilia de manera responsable hasta esperar las decisiones, o la de la Corte o la del pueblo panameño. Hay que respetar la decisión democrática del pueblo. Entonces es importante mencionarles a ustedes que en estos momentos hay que abrir las calles y no generar una situación crítica, porque ya un grupo decía ayer que la estrategia era producir un desabastecimiento para hacerle daño al propio pueblo. Y Cari Castalia, eso ya es otra agenda. No es una agenda de Estado, no es una agenda de progreso, ya es otra agenda, es importante. Cierro esta entrevista, ministro, reiterando lo que dijo al inicio de esta conversación. El proyecto de ley que establece la moratoria será presentado hoy entonces. El día de hoy nos vamos a presentar ante la Asamblea Nacional de Diputados a presentar dos proyectos de ley. El proyecto de moratoria sobre concesiones mineras y vamos a presentar el proyecto de ley como ministro de Gobierno para la consulta popular ante la Asamblea Nacional. ICAR, dentro de su desarrollo, si es necesario llevar a sesiones extraordinarias, el presidente lo va a hacer. Es lo más sensato. ¿Lo va a convocar el presidente? Si ¿Va a es solicitar? necesario. Por los tiempos. Si es necesario, por los tiempos. Hablábamos de los tiempos. ¿Se termina mañana? Y es importante dar ese mensaje de tranquilidad al país. Ministro, muchísimas gracias. Roger Tejada, ministro.